Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU de nuevo. Espero que tu copyright n teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, vamos a sumergirnos a ese profundo en un tema que su copyright que les va a interesar mucho, especialmente a todos los fans de la televisión Superíndice 3N turca y en particular, del guapusimo Can Yaman. Has adivinado bien. Vamos a hablar sobre CEU Superíndice 3 Mo Can Yaman, nuestro querido actor, defiende con más menos asidientes su felicidad ante todo, y CEU Superíndice 3 Mo ha explotado en ciertas ocasiones para protegerla. Rense porque esto se va a poner mucho asterisco de ese interesante. Nos adentraremos en detalles específicos, analizaremos situaciones concretas y desentrau más menos haremos las motivaciones de de sus acciones. Pero antes de que empecemos a desentrau más menos todo este drama, quiero pedirles un favorcito pido. Si eres nuevo por AQU y te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. No te perderás ninguno de nuestros vídeos y estar al tanto de todas las novedades del mundo del culo turco y ayul. Tu suscripción Superíndice 3N nos ayuda un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos al luo. Y preparen palomitas porque la historia es larga y jugosa. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento. Desde sus inicios en series como Geunulisleri, hasta su explosión Superíndice 3N internacional con Erkenci Kwai Pug Haro Show más menos Ador, Can ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su talento, carisma y por supuesto, su innegable atractivo físico. Pero detrás de esa imagen de Galu, de telenovela, hay una persona real, con sentimientos, emociones y como todos nosotros, el deseo profundo de ser feliz. Y es esa búsqueda de la felicidad y su defensa a ultranza, lo que lo convierte en un personaje tan fascinante y, a veces, controvertido. Y AQU es donde la cosa se pone interesante. Porque la felicidad, como bien sabemos, no siempre es fácil de alcanzar, y mucho menos cuando se es bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación Superíndice 3N y el público. Can Yaman ha experimentado esto de primera mano, y ha tenido que lidiar con críticas, rumores, especulaciones y, en general, con una presión Superíndice 3N constante que podrá quebrar a cualquiera. La vida de un famoso no es un camino de rosas, y Can lo ha aprendido a las malas. Pero Can no es cualquiera. A lo largo de su carrera, hemos visto CEU Superíndice 3 Mo ha aprendido a navegar por estas aguas turbulentas, y CEU Superíndice 3 Mo ha encontrado la manera de proteger su felicidad y defenderla ante cualquier adversidad. Y en ocasiones esa defensa ha implicado explotar, como dice nuestro título. Pero ojo, no nos equivoquemos, no se trata de explosiones de ira descontrolada, sino de momentos en los que Can ha alzado la voz, ha puesto límites y ha dejado claro que no está dispuesto a permitir que nadie le robe su paz interior. Es una cuestión Superíndice 3N de autopreservación Superíndice 3N, de poner un alto a la toxicidad que a menudo rodea a las figuras públicas. Uno de los ejemplos claros de esto lo vimos en su relación Superíndice 3N con los paparazzi. Como saben, Can es un objetivo constante de los fotos Superíndice 3 grafos, que lo siguen a todas partes en busca de la foto perfecta, la exclusiva que les reporte beneficios. Y si bien es cierto que los paparazzi son parte del juego de la fama, también copyright N es cierto que a veces cruzan la línea, invadiendo la privacidad de las personas y acosándolas sin descanso. Recordemos aquel incidente en Roma, donde fue prácticamente asediado a la salida de un restaurante. La situación Superíndice 3N se volvió Superíndice 3 tan tensa que tuvo que intervenir la policía. Can Yaman ha sido víctima de este acoso en numerosas ocasiones, y ha llegado a un punto en el que ha tenido que enfrentarse a los paparazzi de manera directa, pidiendo respeto y exigiendo que le dejen vivir su vida en paz. Algunos lo han criticado por esto, acusándolo de ser arrogante o de no saber lidiar con la fama. Pero yo me pregunto, copyright harían ustedes si fueran perseguidos constantemente, si no pudieran salir a la calle sin ser fotografiados y acosados? Creo que la mayoría de nosotros reaccionaríamos de manera similar. Es fácil juzgar desde la barrera, pero ponerse en los zapatos de alguien que vive bajo esa presión Superíndice 3N constante es otra cosa. Otro aspecto en el que Can Yaman ha defendido su felicidad con más menos asidientes es en sus relaciones sentimentales.
Como saben, su vida amorosa ha sido objeto de mucha especulación superíndice 3N y rumores a lo largo de los aún más menos os. Se le ha relacionado con varias actrices y personalidades del mundo del espectáculo, y cada vez que surge un nuevo rumor, los medios se encargan de amplificarlo y crear una historia alrededor de con diéresis copyright L. Pensemos en todas las fuentes cercanas que de repente aparecen en revistas y portales, afirmando tener información superíndice 3N privilegiada sobre su vida amorosa. En este sentido, Khan ha sido muy celoso de su intimidad y ha tratado de mantener su vida personal alejada de los focos. Sin embargo, esto no siempre ha sido posible, y ha habido ocasiones en las que se ha visto obligado a salir a la luz pública para desmentir rumores o aclarar situaciones. Y en esas ocasiones ha sido muy claro y directo, dejando claro que no estuvo dispuesto a permitir que nadie interfiera en sus relaciones ni que se inventen historias sobre su vida personal. Es una forma de proteger a las personas que le importan del torbellino mediático. Recuerdo especialmente la polu copyright mica que surgió superíndice 3 con su compromiso con Diletta Leotta. Como saben, Khan y Diletta tuvieron una relación superíndice 3N muy mediática que terminó superíndice 3 de manera abrupta. Tras la ruptura, surgieron todo tipo de rumores y especulaciones sobre los motivos de la separación superíndice 3N. Se dijo que Diletta estaba embarazada, que Khan no quería casarse, que había infidelidades de por medio. Un autocopyright tico culebru superíndice 3N. Incluso se habló superíndice 3 de un contrato de matrimonio y de presiones familiares. La situación superíndice 3N se descontroló superíndice 3 por completo. Ante esta situación superíndice 3N, Khan Yaman decidió superíndice 3 romper su silencio y publicar un comunicado en sus redes sociales en el que desmentó a todos los rumores y pedía respeto para con diéresis copyright L y para Diletta. En ese comunicado, Khan dejaba claro que la decisión superíndice 3N de romper el compromiso ha sido mutua y que no había terceros involucrados. Además, pedía a los medios que dejaran de especular y que respetaran su privacidad. Este fue un momento clave en el que demostró superíndice 3 que no iba a permitir que nadie dictara la narrativa de su vida personal. Este fue un claro ejemplo de CU superíndice 3 mo Khan Yaman defiende su felicidad ante todo. No se quedó superíndice 3 callado ante los rumores y las especulaciones, sino que alzó superíndice 3 la voz y dejó superíndice 3 claro que no estaba dispuesto a permitir que nadie mancillara su imagen ni que interfiriera en su vida personal. Su acción superíndice 3N, aunque criticada por algunos, fue un acto de valentua y de defensa de su intimidad. Otro aspecto importante en la vida de Khan Yaman es su trabajo. Como saben, Khan es un actor muy dedicado y comprometido con su profesión superíndice 3N. Siempre se esfuerza al máximo para ofrecer lo mejor de sí mismo en cada proyecto en el que participa. Su compromiso con la actuación superíndice 3N es innegable, y se puede ver en la dedicación superíndice 3N que pone en cada papel. Sin embargo, también copyright N es cierto que ha tenido que enfrentarse a críticas y comentarios negativos sobre su trabajo. Algunos lo han acusado de ser un actor limitado, de no saber interpretar papeles complejos o de ser simplemente una cara bonita. Estas críticas, a menudo superficiales y malintencionadas, han intentado socavar su talento y su trayectoria profesional. Ante estas críticas, Khan Yaman ha respondido con trabajo y dedicación superíndice 3N. Ha demostrado que es capaz de interpretar una gran variedad de papeles y que está dispuesto a asumir retos profesionales para seguir creciendo como actor. Además, ha sabido rodearse de un equipo de profesionales que lo apoyan y lo ayudan a mejorar día a día. Su resiliencia ante la adversidad es admirable. Un ejemplo de esto lo vimos en su participación superíndice 3N en la serie Sandokan. Como saben, Sandokan es un proyecto muy ambicioso que requiere mucho esfuerzo y dedicación superíndice 3N. Khan Yaman ha tenido que someterse a un duro entrenamiento físico para prepararse para el papel, y ha tenido que aprender a hablar italiano para poder interpretar el personaje. Su transformación superíndice 3N física y lingua un cuarto ustica es una prueba de su compromiso con el proyecto. Este esfuerzo y dedicación superíndice 3N demuestran que Khan Yaman está dispuesto a hacer lo que sea necesario para defender su felicidad y para seguir creciendo como actor. No se conforma con ser una cara bonita, sino que quiere demostrar que es un actor talentoso y versátil. Su ambición superíndice 3N y su determinación superíndice 3N son inspiradoras. Pero incluso con todo este esfuerzo, las críticas persisten. Algunos cuestionan su acento italiano,
otros su capacidad para encarnar un personaje tan IQ superíndice 3 Nico como Sandokan. Pero Kan no se deja amilanar por estas voces negativas. Sigue trabajando duro perfeccionando su actuación superíndice 3N y demostrando que es tú, a la altura del desafío. Además de ese, Kan ha utilizado su plataforma para defender causas sociales y humanitarias. Su compromiso con organizaciones Venu Copyright Ficas y su apoyo a causas como la protección superíndice 3N del medio ambiente y la lucha contra la violencia de GEU Copyright Nero demuestran que es una persona con conciencia social y que utiliza su influencia para hacer el bien. Esto es algo que a menudo se pasa por alto en la prensa del Corazu superíndice 3N, pero que es fundamental para entender su personalidad. En definitiva, Kan Yaman es un ejemplo de persona que lucha por su felicidad y que no estuvo dispuesta a permitir que nadie se la robe. Ha aprendido a lidiar con la fama, a proteger su intimidad y a defender su trabajo. Y en ocasiones esa defensa ha implicado explotar, alzar la voz y poner límites. Pero siempre lo ha hecho con respeto y con el objetivo de proteger su paz interior. Su historia es un recordato. Río de que la felicidad no es un regalo, sino algo por lo que hay que luchar. Y es que al final, la felicidad es lo más importante que tenemos. Y todos tenemos derecho a defenderla y a luchar por ella. Así que si alguna vez te sientes presionado, acosado o criticado, recuerda el ejemplo de Kan Yaman y alza la voz. No permitas que nadie te robe tu felicidad. Recuerda que tu bienestar es lo primero, y que tienes derecho a protegerlo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Hemos visto CU superíndice 3 Mo Kan Yaman defiende su felicidad ante todo, y CU superíndice 3 Mo ha explotado, en ciertas ocasiones para protegerla. Hemos analizado su relación superíndice 3N con los paparazzi, su vida amorosa y su trabajo. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que Kan es un ejemplo de persona que lucha por lo que quiere y que no se rinde ante las adversidades. Espero que su historia les haya inspirado a luchar por su propia felicidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les parece la actitud de Kan Yaman? ¿Creen que hace bien en defender su felicidad de esta manera? ¿O creen que debería manejar las situaciones de otra forma? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se corten. Queremos debates interesantes y opiniones diversas. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un favorcito ese. Si les ha gustado el vídeo no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, persigan su felicidad con Pasiu superíndice 3N.